Existe un antiguo proverbio de los pueblos eslavos que dice: hasta de una oveja sarnosa se puede sacar un puñado de lana. Es una forma de consolarse cuando uno se ve obligado a aceptar un trato turbio, pero al menos quiere asegurarse de obtener una ganancia mínima. La oveja fue una decepción, pero al menos ese poco de lana puede servir para algo. Ese es el sentido. En la soleada Australia, esta forma de pensar se ha adoptado literalmente. Solo que en este caso no se trata de una oveja, sino de millones. Por eso se acumulan montañas de lana, y la gran pregunta se vuelve: ¿cómo usar toda esa lana para sacarle el máximo provecho? Ingenieros y agrónomos encontraron la respuesta. Porque la lana no solo sirve para hilar, también se puede... ¡Alto ahí! Por cierto, ¿ya se han suscrito a nuestro canal? Si no lo han hecho aún, háganlo ahora mismo. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron con la lana en Australia? ¿No irán a decirme que la enterraron en la tierra, de verdad? Estás viendo Pangea. Vamos a descubrirlo. La ganadería ovina en Australia. La oveja es prácticamente el único animal que se cría no solo por su carne o su leche, sino también por la producción de su lana. En este sector ganadero, China y Australia han ocupado durante años un lugar de liderazgo indiscutible. Puede decirse que estos dos países se han repartido los dos grandes campos de la ganadería ovina. Según las estadísticas más recientes, China cuenta con 138 millones de ovejas, y su principal mercado es la venta de carne ovina. Exportando carne de cordero, China abastece el 30% del mercado mundial en esta categoría. Aunque con una ligera desventaja frente a China, Australia ocupa con orgullo el segundo lugar en número de ovejas. En el año 2000, Australia tenía unos 120 millones de cabezas de ganado ovino. Desde entonces, el número ha disminuido ligeramente, situándose actualmente en torno a los 110 millones. Para un país con tan poca población, esa es una cifra enorme. Le tocan unas 5 ovejas a cada australiano. Pero lo más importante no es la cantidad de ovejas, sino cómo se aprovechan. Mientras que China pone el foco en la producción de carne, Australia se centra en la producción de lana. Y si tenemos eso en cuenta, Australia es sin duda el líder mundial reconocido en la producción y exportación de lana de alta calidad. Y llegados a este punto, no podemos dejar de hablar de la raza ovina más famosa de Australia. Esta raza, de lana espesa y abundante, fue introducida en el siglo XVIII desde Sudáfrica. Al principio, las ovejas se criaban en las regiones desarrolladas del este, pero con el tiempo, los rebaños se desplazaron hacia el centro y las tierras altas del oeste australiano. A partir del desarrollo de estas zonas, Australia comenzó a ganarse el apodo de «el país de las ovejas». Estas regiones se hicieron famosas por la cría de ovejas de raza merina. La merina es una raza de lana fina que produce una de las lanas más valoradas del mundo. Pero además de la calidad, lo que sorprende es la cantidad de lana que producen las ovejas australianas. La raza merina, la más común del país, genera en promedio 3 veces más lana que otras razas. Por eso, en Australia existen varios récords de esquila, y el más alto es de 40 kilos. Claro que para producir semejante cantidad de lana, esa oveja tuvo que corretear por los pastizales durante más de 6 años bajo el intenso calor australiano. Y con eso llegamos al segundo factor clave en esta historia. Nos referimos, por supuesto, al clima y las condiciones geográficas de Australia. El entorno de la ganadería ovina en Australia. El entorno natural de Australia ha sido uno de los factores más importantes para el desarrollo de la ganadería ovina. Sabemos que para criar vacas o búfalos se necesita un terreno cubierto de pasto verde y abundante, algo propio de los climas templados. Un ejemplo típico de esas condiciones es Argentina, uno de los principales países productores de carne vacuna. En cambio, las ovejas son mucho menos exigentes que el ganado vacuno con respecto a su alimentación. Es muy común que en pastizales donde las vacas ya se comieron todo,
las ovejas todavía consigan encontrar algo para alimentarse. Además, en Australia nunca ha habido una cría intensiva de vacas, que son las competidoras naturales de las ovejas. Pero lo más importante es que, en términos generales, casi todo el territorio australiano constituye un pastizal ideal para las ovejas. Con una superficie de 7.5 millones de kilómetros cuadrados, el país cuenta con espacio suficiente, literalmente, para pastorear millones y millones de cabezas. Este tipo de tierra, sin embargo, no sirve de mucho para la agricultura a menos que se la acondicione cuidadosamente. El clima, caluroso y seco, provoca erosión del suelo por acción del viento y el agua, y eso acelera la desertificación. Es decir, primero la tierra se transforma en un semidesierto y luego en un desierto donde ya no crece absolutamente nada. El entorno natural es tan hostil que se estima que 2/3 del territorio australiano no son aptos para la agricultura en absoluto. Este tipo de terrenos cubre alrededor del 22% de la superficie terrestre, pero los suelos de Australia tienen una calificación aún peor que ese promedio global. Aún así, no todo es negativo, porque si bien un clima cálido y seco no es lo más deseable para los seres humanos o los cultivos, sí resulta muy beneficioso para la salud de las ovejas. Por supuesto, para los animales grandes, los cultivos forrajeros que crecen en estas tierras pobres no son suficientes, pero para especies más pequeñas como ovejas o cabras, son más que adecuados. En otras palabras, la propia naturaleza parece estar señalando cuál es la mejor forma de aprovechar estas condiciones. Y Australia ha sabido resolver este desafío de forma ejemplar. El aprovechamiento de la lana. Australia fue uno de los primeros países del mundo en idear el uso de la lana como mejorador del suelo. Si una oveja puede producir entre 50 y 70 kilos de lana a lo largo de sus 14 años de vida, ¿te imaginas cuánta lana pueden generar 110 millones de ovejas? Es una cantidad colosal. Y especialmente la lana obtenida de las ovejas merinas criadas en Australia es enorme en volumen. La lana de la raza merina australiana es considerada la más suave y agradable al tacto del mundo, y hay razones de peso para ello. Los productos de lana y tejidos australianos se exportan a casi todos los países del mundo y se utilizan en la fabricación de ropa de lujo. Pero aquí empieza el problema. Incluso esa lana premium alcanzó su último pico de ventas en 2019, cuando llegó a valer unos $2.200 australianos por cada 100 kilos. Desde entonces, la demanda cayó. En 2021, el precio bajó hasta los $800 y en 2025 subió nuevamente a 1.240. Como resultado, Australia se enfrentó a una sobreproducción de lana y fue necesario buscar una solución. Se descubrió que, ya fuera vendiéndola por debajo del costo o almacenándola hasta que el precio repuntara, en ambos casos se generaban pérdidas. Así fue como se empezó a utilizar la lana como fertilizante. En lugar de tirarla a la basura, los australianos idearon la forma más eficiente de aprovecharla. Para ello desarrollaron una máquina especial capaz de convertir la lana en pequeñas partículas. Las investigaciones demostraron que estas partículas actúan como un absorbente natural muy especial, capaz de retener una cantidad de agua superior a su propio peso. Al mezclarlas con suelos secos, estas partículas liberan poco a poco su humedad, ayudando a regular el contenido hídrico del terreno. Esta propiedad es similar al efecto de minerales absorbentes naturales como la zeolita o la bentonita en los suelos. Estos minerales generan reacciones de intercambio con el suelo a través de sus estructuras cristalinas, y la lana se comporta de una forma muy parecida, se descompone en sus componentes. En unos 6 meses, las partículas de lana se descomponen por completo y se transforman en carbono 50%, nitrógeno 14.6%, azufre 5%, así como en minerales útiles como calcio, magnesio y hierro. Además de aportar humedad y nutrientes, estas partículas mejoran la porosidad del suelo, facilitando el crecimiento de las raíces.
También se descubrió que estas partículas de lana impiden que los caracoles se acerquen a las plantas. Esto se debe a que conservan pequeñas fibras puntiagudas que forman una barrera que los caracoles y babosas no pueden atravesar. Este efecto se asemeja al de la cobertura vegetal tradicional con corteza, utilizada para retener humedad y mejorar el suelo alrededor de las plantas. El uso de partículas de lana fue especialmente eficaz cuando se aplicó en ciruelos. Al combinar la lana con almidón de maíz, el rendimiento de las ciruelas aumentó un 37% y el tamaño de los frutos creció en un 48.9%. En cultivos de fresas, las partículas ayudaron a reducir la diferencia térmica en 2 o 3 grados y mantuvieron la humedad incluso durante épocas de escasez de lluvia. Así, convertir la lana en partículas resolvió en gran medida el problema del aprovechamiento de los residuos y las lanas de baja calidad. Pero, ¿qué hacer con los productos de lana defectuosos como mantas o suéteres que, aunque fuera de norma, siguen siendo 100% lana? Tirar este tipo de productos resulta caro y además sería un desperdicio de materiales y trabajo invertido. Por eso, se decidió mezclarlos con lana sin procesar y residuos orgánicos comunes. Para fabricar un tipo especial de composta, se combinaban mantas defectuosas, lana y restos de comida en un tanque y se revolvía la mezcla al menos una vez por semana. Luego se analizaba cuidadosamente para verificar que no contuviera metales pesados, pesticidas u otras sustancias dañinas y que cumpliera con los estándares australianos de composta. Tras pasar todos los controles sin fallos, el composta de lana fue oficialmente aprobado. Además del fertilizante granulado y de composta, últimamente también se ha comenzado a usar fertilizante líquido a base de lana. Este fertilizante se embotella en frascos o bidones y no es tóxico en absoluto, puede transportarse en recipientes normales. Lo más práctico es que se puede aplicar directamente al suelo con pulverizadores convencionales. Aumentar el rendimiento de los cultivos usando lana y transformar las vastas zonas áridas de Australia en tierras agrícolas representa un objetivo estratégico de enorme valor para el país. Este uso innovador de la lana ha creado una conexión orgánica entre la ganadería ovina y la agricultura. Es decir, cuantas más ovejas haya, más lana se produce. Y al aumentar la lana, se incrementa el uso de fertilizantes derivados de ella, lo que a su vez mejora la fertilidad del suelo. Y cuanto más fértiles y agradables sean los pastizales para las ovejas, más crecerá también su número. Así que, al final, enterrar la lana en la tierra no es una locura, sino una estrategia lógica. Con este uso de la lana, los australianos están tratando de transformar terrenos estériles en tierras fértiles, llenas de vida. Si te gustó el video de hoy, no olvides darle me gusta y compartirlo en tus redes sociales. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta la próxima. Cuídense mucho.